Hoy voy a empezar la fisiopatología del aparato digestivo. Y en esta figura, bien interesante, en este corte de la mucosa y su mucosa del estómago, les estoy mostrando las diferentes capas que tiene el estómago. Ustedes se acuerdan, la capa más externa es la capa serosa. Tiene una triple capa muscular, fibras longitudinales, oblicuas, circulares, etc. Tiene una submucosa donde se van a acomodar los vasos sanguíneos que van a irrigar al estómago, y tiene una mucosa. Y la mucosa está llena de glándulas gástricas. Miren ustedes, voy a ampliar esta pequeña figura que nos muestra cómo está constituida una glándula gástrica para que ustedes vayan entendiendo. Miren, esta es una glándula gástrica, la han trasladado acá, y fíjense que la glándula gástrica tiene varias células que están componiendo esta glándula. Por ejemplo, miren, ahí ustedes están viendo células del epitelio celular, células primarias, células auxiliares, células del recubrimiento parietales, células principales, células endócrinas, en fin. Ustedes pueden ver que cada una de estas glándulas gástricas tiene varios tipos de células. Y estas células tienen diferentes funciones. Por ejemplo, miren ustedes, si yo les cuento cuál es la función, en primer lugar, de las células del epitelio superficial, miren ustedes, la función del epitelio superficial es fabricar moco en la superficie de la mucosa. Y es una capa tan importante del moco que eso los protege, ¿no es así? Imagínense si a este piso le pusiéramos una alfombra de buen espesor, pues protegeríamos el piso, ¿no es así? Entonces, la primera célula que tiene la glándula gástrica se llama célula del epitelio superficial, y la función es secretar moco y proteger a la mucosa. Miren ustedes la segunda se llama células auxiliares. Ustedes vean a las células auxiliares, están por ahí, y las células auxiliares, miren ustedes, producen mucina. La mucina es un moco todavía más denso, es decir, imagínense que a la primera alfombra, que es gruesa, le pusiéramos una otra alfombra más gruesa todavía. Entonces la mucosa del estómago está súper bien protegida, ¿no? ¿Y por qué necesitamos proteger esa mucosa del estómago? ¿Para qué y por qué? ¿Quién me dice? Porque más abajo ustedes van a ver que una de las otras células produce ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es tan ácido que tiene un pH de 1.2. Miren ustedes qué ácido. O sea, dice la ciencia que si yo podría diluir unas 50 gotas de ácido clorhídrico en 1 litro de agua, podría matar a unas 100 personas sin eso. Si yo me hago gotear ácido clorhídrico puro en mi mano, me traspasaría. O sea, es un ácido demasiado ácido. 1.2 de pH de ácido. Por eso es que la mucosa del estómago necesita de moco y necesita de mucina. Necesita una doble protección. ¿Ok? Veamos las otras. Células principales son las células encargadas de la
de la producción de pepsinógeno. ¿Dónde están las células principales? Las células principales, ahí están viendo, son las encargadas de producir pepsinógeno. El pepsinógeno se va a convertir en pepsina cuando el alimento esté llegando al estómago, se va a convertir en pepsina, y la pepsina es un estimulante del ácido clorhídrico. O sea, miren qué interesante las células principales, porque las células principales fabrican pepsino. El pepsinógeno se transforma en pepsina, y la pepsina estimula la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, ya les he dicho la función de las células auxiliares, de las células principales, ¿sí? Que son las que producen pepsinógeno. Miren ustedes las células parietales, o de recubrimiento también se llama. Las células parietales o de recubrimiento fabrican ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castel. El ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castel. ¿Para qué necesitamos que nuestro estómago fabrique ácido clorhídrico? Porque como ustedes saben, la función del estómago es degradar, es metabolizar todos los alimentos, o la mayoría de los alimentos que van a llegar al estómago. Los va a ir degradando en sustancias más simples. Si hemos comido, por ejemplo, proteínas, las tiene que ir degradando en aminoácidos. Si hemos consumido hidratos de carbono, los tiene que degradar en azúcares simples. Si hemos comido vitaminas, minerales, etcétera, tienen que ser degradados en el estómago. La mayoría de nuestros alimentos son digeridos en nuestro estómago. No todos, la mayoría de ellos, pero sí. Entonces, miren ustedes la célula parietal, qué importante es. Pero además, la célula parietal fabrica el factor intrínseco de Castel. El factor intrínseco de Castel es importante para la reabsorción a nivel del estómago de la vitamina B12. Y la vitamina B12 es muy importante en la producción de glóbulos rojos. Entonces hay un tipo de anemia producida por la falta de vitamina B12. Es decir, la anemia que produce la falta de B12 en realidad es producida por el factor intrínseco de Castel, que no tienen muchas personas y que no puede absorber la vitamina B12. Se llama la anemia perniciosa. ¿Ok? Ustedes van a buscar en el internet qué es la anemia perniciosa. Es un tipo de anemia muy difícil de curar porque los pacientes no tienen vitamina B12, y la vitamina B12 es importante en la fabricación de hierro y glóbulos. Bueno, entonces fíjense las células parietales, la importancia que tienen, ¿no? Hay otras células que se llaman las células endocrinas, ahí están viendo. Y las células endocrinas fabrican una hormona que se llama la gastrina. Y la gastrina es una hormona que va a estimular también la fabricación de ácido clorhídrico. Entonces, bien, si nosotros tenemos un ácido tan ácido, obviamente que necesitamos tener una buena protección en la mucosa, ¿no es así? Por eso es que tenemos una doble capa de moco y una doble capa de mucina además. Como les decía, es como si pusiéramos en algún piso
una doble alfombra de protección de ese piso. Claro, en algunas circunstancias y por algunos factores, algunas personas comienzan a fabricar más ácido clorhídrico de lo debido, ¿no es así? Y hay algunos factores que ustedes conocen bien ya, que son los que ayudan a fabricar más ácido clorhídrico. Si se fabrica más ácido clorhídrico de lo que deberíamos fabricar, entonces se van a producir las inflamaciones del estómago, ¿no es así? Entonces hay factores, ustedes saben, el alcohol, el tabaco, las frituras, en fin. Vamos a ir bien. Pero entonces yo les quería decir que el contenido del estómago es muy importante, es un contenido ácido, que bajo ninguna circunstancia ese contenido puede ir hacia el esófago, bajo ninguna circunstancia especial. Sin embargo, en algunas circunstancias muchas personas tienen la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que se lo conoce como el ERGE, ¿sí? Enfermedad del reflujo gastroesofágico. Como ustedes saben, en la parte final del esófago, nosotros tenemos un esfínter, el esfínter inferior, y ese esfínter se lesiona, pierde su funcionalidad y nos va a producir enfermedad del reflujo gastroesofágico. Como ustedes están viendo, hay ERGEs leves, moderados y graves, en los cuales los pacientes tienen síntomas persistentes y bueno, van a ir a la consulta médica. Cuando el paciente tiene síntomas leves de reflujo, pues comienza a utilizar medicamentos que venden en la farmacia, ¿no? Porque piensan que es una indigestión y bueno, van a empezar a utilizar algún medicamento pues, para las dispepsias, ¿no? Sin embargo, el ERGE es una incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y cuando este esfínter esofágico inferior está incompetente, es decir, tiene hipotonía, como ustedes están viendo en esta figura, tiene hipotonía. Tiene hipotonía basal, se relaja transitoriamente, entonces se va a producir reflujo patológico. Y como ustedes están viendo, para que se produzca la enfermedad del reflujo, hay factores agresivos que van a ayudar a que se produzca ese reflujo, ¿no? Ustedes están viendo que la mayor producción de pepsina, de gastrina, la mayor producción de hidrogeniones, la mayor producción de ácido clorhídrico, son los encargados de ser factores agresivos, ¿no? Ustedes pueden ver también que hay otros factores agresivos que van a ayudar a que se produzca esta disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y como ustedes están viendo, nosotros tenemos factores defensivos, pero miren ustedes cómo los factores defensivos en las circunstancias del ERGE son, digamos, ganados en peso por los factores agresivos que ustedes están viendo en la figura. Entonces, lo interesante que nosotros tengamos que saber es que en la fisiopatología del reflujo gastroesofágico hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior.
y que los factores agresivos, como ustedes están viendo, se imponen a los factores defensivos, que normalmente son los que tendrían que mantenernos en situaciones normales. Ustedes van a encontrar en su consulta diaria, cuando sean de aquí a poquito médicos, que mucha gente en el medio tiene problemas de reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de anatomía, en el final del esófago, nosotros tenemos un esfínter que se llama el esfínter esofágico inferior. Y miren ustedes, hay el diafragma que va a ayudar a que ese esfínter esofágico mantenga su tono, ¿no es cierto? Es decir, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, el diafragma va a empujar, si ustedes quieren, va a presionar sobre el esfínter esofágico. El esfínter esofágico se va a contraer y va a impedir que se produzca el reflujo, ¿sí? Va a impedir que se produzca el reflujo en condiciones normales, eso es lo que pasa. Pero como yo les decía, el asunto en la enfermedad del reflujo gastroesofágico es que este esfínter esofágico inferior pierde su tonalidad, pierde su tonismo. Y entonces se va a iniciar el reflujo gastroesofágico. Pero miren ustedes otra cosa, tengan en cuenta otra cosa. Como ustedes saben, el ácido clorhídrico solo puede estar en el medio gástrico. Para eso se ha hecho el estómago y sus barreras de moco y mucina. El ácido clorhídrico o el jugo gástrico, si quieren, no puede ir hacia el estómago o hacia el esófago. Perdón, porque miren, el esófago tiene un epitelio escamoso de diferente forma al epitelio cilíndrico que tiene el estómago. ¿Me entienden? Entonces, si este jugo gástrico va a empezar a refluir sobre el esófago, pues va a ir cambiando el epitelio escamoso, es decir, las células que conforman este epitelio del esófago. Entonces, con el tiempo, si persiste el reflujo, si no es solucionado, puede ir agravándose hasta tal nivel que se puede producir un cáncer. ¿No es así? Entonces, bien, lo que pasa es que a este nivel, entonces, se produce una disfunción del esfínter esofágico inferior. Y como ustedes están viendo, el diafragma tiene mucho que ver en que el esfínter esofágico se mantenga con un tonismo suficiente para impedir que se produzca el reflujo. Bueno, pero de todas maneras, si se ha producido el reflujo, pues el paciente va a sentir, va a tener sintomatología, y por eso, a medida que va agravándose, va a ir aumentando, ¿no? su sintomatología. Una cuestión muy importante en el reflujo es el tono y la anatomía adecuada del diafragma. El diafragma también tiene que estar en buena condición, porque si el diafragma no está en buena condición y no está presionando sobre el esófago, acuérdense que en el diafragma hay un agujero esofágico, ¿no es así? Y el diafragma pues tiene que solamente hacer pasar al esófago y a los nervios vagos, nada más. Pero ¿qué pasa si el agujero esofágico del diafragma se relaja, se hace más ancho de lo debido? Entonces, como ustedes están viendo, se va a producir una hernia hiatal. Y la hernia hiatal es el principal componente del reflujo gastroesofágico.
ustedes pueden ver en esta figura los diferentes tipos de hernia y atajo. Miren, el estómago ha sobrepasado el orificio esofágico del diafragma y se ha producido esta hernia y atajo. O de lo contrario, miren el diafragma cómo se ha roto en la parte lateral y el estómago ha hecho una hernia en la cavidad torácica, ¿sí? El fondo gástrico, como ustedes están viendo, está ocupando el tórax. O como ustedes están viendo en esta otra figura, se produce una hernia hiatal mixta. Es decir, una hernia hiatal por deslizamiento y una hernia hiatal para esofágica. Por eso es que la hernia hiatal es uno de los principales, por no decir el principal factor para que se produzca reflujo gastroesofágico. ¿Ok? ¿De dónde están viniendo ustedes? Cirugía. ¿Con quién tienen cirugía? Doctor Copa. ¿A qué hora empieza la clase con el doctor Copa? Es de 10 a 11:30. Y de 10 hasta 11:30 pasa clases el doctor Coca, no me ha jodido. ¿Qué tiene que darles tanto? Pues qué cirugía. Están haciendo residencia en cirugía. ¿Qué tiene que dar tanto? Bueno, entonces miren, para los que están llegando estamos viendo la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y les decía que entre los factores más importantes para que se produzca esta enfermedad es la hernia hiatal. Ustedes están viendo en la figura las diferentes formas de hernia hiatal que se puede producir y es por defecto en el diafragma. Como ustedes están viendo, miren cómo el diafragma tiene lesión y puede haber diferentes tipos de hernia hiatal. Entonces, bien, la hernia hiatal favorecería el deslizamiento o más bien el reflujo gastroesofágico. Claro que sí, ¿no? Como ustedes están viendo, el vaciamiento que se debe producir en el estómago no es el vaciamiento ideal. Miren ustedes cómo el diafragma se ha ensanchado. Miren ustedes cómo el esfínter esofágico inferior ha perdido su funcionalidad. Miren ustedes cómo se ha lesionado el esfínter esofágico. Y esta hernia hiatal, por supuesto, que va a permitir que haya un reflujo gastroesofágico. ¿No es así? Entonces, cuando hay este tipo de reflujo gastroesofágico, quiere decir que el jugo gástrico está retornando, está refluyendo hacia el esófago. ¿Sí? Y miren ustedes, ¿hay factores agresivos en esta enfermedad? Por supuesto que sí, ¿no? Porque ustedes saben que el jugo gástrico que está compuesto por ácido clorhídrico, por pepsina, etc., tiene contenido en el estómago. Y por supuesto que si este componente va a ir hacia el esófago, pues va a ir lesionando la mucosa del esófago, ¿no? Y como ustedes están viendo, podría haber otros ingredientes que podrían darse como factores agresivos. Un poco más difícil, ¿no? Porque ustedes saben que la bilis va a desembocar en el duodeno. Y la tripsina también es una hormona fabricada en el intestino delgado. O sea, más difícil que haya reflujo del duodeno al estómago y que estos componentes vayan a refluir hasta el esófago. Un poco más difícil, pero puede pasar. Pero los factores agresivos que sí
pueden estar lesionando la mucosa esofágica son definitivamente el jugo gástrico, ¿no? Y como ustedes saben, el jugo gástrico está compuesto por ácido clorhídrico fundamentalmente, ¿ya? Entonces, miren ustedes las ondas peristálticas que tienen que producir en el estómago, pues, y que normalmente son hacia abajo, estas ondas peristálticas pueden, digamos, cambiar un poco la dirección del bolo alimenticio. Ustedes saben que el bolo alimenticio tiene que, una vez que se ha formado en el estómago, tiene que vaciarse en el duodeno, ¿no es cierto? Cuando se vacía el bolo alimenticio en el duodeno, ahora se llama quino alimenticio. Este bolo alimenticio puede llegar al esófago, en circunstancias normales no puede hacer. Pero en circunstancias patológicas, ustedes pueden ver que sí puede producir, ¿ya? Hay muchas personas que tienen el mal hábito de ir a dormir después de comer copiosamente, ¿sí? En nuestro medio es muy común y muy frecuente en el almuerzo comer harto y luego ir a descansar, o en la cena comer harto y ir a acostarse. Entonces, pues es muy importante este factor. Pero además hay influencias que el sueño tiene sobre la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? Como ustedes están viendo, aumenta la frecuencia de episodios de reflujo durante la noche. Disminuye el aclaramiento esofágico, disminuye la producción de saliva, disminuye la frecuencia de las degluciones, lo que hace que aumente la posibilidad del reflujo en la noche, en el sueño, ¿sí? Y en el sueño pues puede aumentar la agresividad del material refluido, mayor concentración de pepsina, mayor concentración de bilis, mayor concentración de ácido clorhídrico. Bueno, miren ustedes que hay una resistencia y defensa de la mucosa esofágica en condiciones normales. Miren ustedes, los factores preepiteliales, ¿sí? Los factores preepiteliales, los factores epiteliales y los factores postepiteliales son factores que van a hacer que aumente el reflujo desde el estómago hacia el esófago. Bueno, y miren ustedes los mecanismos de las lesiones en la enfermedad del reflujo, ¿no? Como ustedes están viendo, si hay una exposición prolongada del material refluido que viene desde el estómago, este material que está refluyendo desde el estómago puede romper la barrera mucosa, ¿sí? Va a penetrar en el esófago más iones hidrogeniones, ¿sí? La respuesta funcional va a ser mala, los trastornos motores se van a alterar, va a haber una respuesta inflamatoria a nivel del esófago por el reflujo, y entonces ustedes vean cómo esta respuesta inflamatoria va a empezar a tener su acción en el esófago, ¿no? Puede haber infiltrado inflamatorio, inflamación, fibrosis. Esta respuesta inflamatoria puede producir muerte y descamación celular en el esófago, adelgazamiento de la mucosa, proliferación de la capa basal se engrosa, pueden haber erosiones ulcerosas a nivel del esófago, y la reparación puede ser que vuelva a la normalidad,
puede ser que se produzca un epitelio de Barrett, es decir, ha cambiado totalmente el epitelio que había en el esófago y se ha producido una enfermedad de Barrett. Puede ser que se produzca una displasia, una metaplasia, una anaplasia y finalmente este ergue puede producir un adenocarcinoma del esófago. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo el mecanismo de la lesión del ergue puede terminar en una enfermedad de Barrett, en una displasia e inclusive en un adenocarcinoma. ¿Ya? Claro, es una inflamación permanente que se está produciendo en el esófago. Entonces, bien, algunas situaciones clínicas relacionadas con el ergue. Miren ustedes, la cirugía esofágica, la cirugía gástrica. Cuando una persona está embarazada y su útero comienza a crecer mucho, más debido, ustedes saben que en el primer trimestre el útero de una mujer embarazada comienza a crecer mucho y eso puede producir reflujo. En la infancia, patología bronquial, el síndrome de Ellison, de Zollinger-Ellison, la esclerodermia, son situaciones clínicas que están relacionadas con la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores que influyen en la presión basal del esfínter esofágico inferior? Miren ustedes que hay factores que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior y hay factores que disminuyen la presión basal del esfínter esofágico inferior. Miren ustedes que alimentos grasos, hormonas, glucagón, somatostatina, miren ustedes que hay muchos elementos que van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Y ahí ustedes pueden ver también cómo hay medicamentos que también van a ayudar en la disminución del esfínter esofágico inferior, del tono y la presión. Alimentos, por supuesto que sí, ¿no? Grasa, chocolates, el alcohol, frituras, todo eso van a incidir. Bueno, ¿cuál es el espectro sintomático del herpes? Como ustedes saben, ha habido una ruptura en la barrera de la mucosa y comienza a retrodifundirse los hidrogenios, ¿no? Se va a producir una respuesta inflamatoria, una respuesta motora. Miren ustedes, vayan viendo cómo van apareciendo los diferentes síntomas, ¿no? Regurgitación, síntomas respiratorios, porque muchas veces la gente despierta con la regurgitación, ¿no? Despierta y amanece con un sabor amargo en la cavidad bucal, ¿sí? Uno de los signos característicos de las personas que tienen reflujo gastroesofágico es venir donde nosotros y decir: doctor, tengo un sabor amargo en las mañanas, muy amargo. Claro, no se olviden que en la parte posterior de la lengua tenemos las papilas gustativas al amargo, ¿sí? En la parte posterior. Si el paciente tiene un reflujo, pues va a sentir ese sabor amargo, ¿es así? Entonces va sintiendo estos diferentes síntomas a medida que se van produciendo las diferentes lesiones en el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Miren ustedes, pirosis, dolor torácico, dificultad al deglutir, odinofagia, pérdidas hemáticas, disfagia, etc., ¿no? Miren ustedes que en las últimas etapas del ergue nosotros podemos hacer que el epitelio cambie su forma, se fibrose, se haga un esófago de Barrett
se produzca una estenosis del esófago o incluso se produzca un adenocarcinoma. Entonces, a medida que la enfermedad del reflujo gastroesofágico va aumentando de gravedad, pues también va aumentando de gravedad los diferentes síntomas en el paciente. ¿No es así? Entonces, bien, una clásica sintomatología en el paciente es esto que ustedes están viendo, ¿no? La disfagia orgánica y la disfagia motora, que como ustedes están viendo, la disfagia orgánica puede producir este anillo en el esfínter esofágico inferior, que se lo denomina así, el anillo de Chasky. Y este anillo de Chasky puede producir una estenosis o puede producir una enfermedad de Barrett. El Barrett es cuando cambió totalmente el epitelio del esófago, ¿sí? Y eso puede conducir a un adenocarcinoma. También puede haber problemas de disfagia motora, ¿no? Reducción del peristaltismo, trastorno motor inespecífico, peristaltismo sintomático, espasmo difuso secundario. No se olviden que el esófago, al igual que todo el tubo digestivo, tiene una inervación. Todo el tubo digestivo está inervado, si ustedes se acuerdan, por el sistema nervioso ¿cuál es el sistema nervioso que está en el tubo digestivo? ¿Quién se acuerda? Eso, el sistema de Meissner y el sistema de Auerbach, ¿no es cierto? El sistema de Meissner y Auerbach empieza en el esófago y el sistema de Meissner y Auerbach va lesionándose porque miren ustedes, pues va a haber problemas en la motricidad del esófago, ¿ya? Entonces, esta motricidad y esta disfagia pueden producir, miren ustedes, cuántos problemas que la gente puede tener. Entonces, las manifestaciones que tiene la gente: dolor en la garganta, alteraciones gustativas, como les decía, el paciente tiene un sabor amargo casi siempre, halitosis, claro que sí, un mal aliento. Una de las causas más importantes de mal aliento en las personas es el reflujo gastroesofágico. Disfonía, tos crónica, estridor, globo histérico, etc. Ahí en los hallazgos patológicos, porque nosotros podemos hacer un examen físico, miren ustedes, ¿no? El reflujo puede llegar a la nasofaringe, a la orofaringe, etc. Y miren ustedes los diferentes síntomas o signos que puede producir, ¿no? No se olviden que la faringe, que es el que antecede al esófago, tiene 3 segmentos, ¿sí? Detrás de las fosas nasales se llama nasofaringe, detrás de la cavidad bucal se llama orofaringe y detrás de la laringe se llama laringofaringe. Entonces hay un reflujo esofágico, va a alterar o va a afectar, mejor dicho, a los 3 segmentos de la faringe. ¿No es así? Y por eso es que ustedes ven que hay alteraciones a nivel de nasofaringe, de orofaringe y de laringofaringe incluso, ¿no es así? Miren ustedes, ¿ya? Entonces el reflujo esofágico va a producir trastornos motores y, como ustedes están viendo, un dolor torácico esofágico importante. A veces lo confundimos con una enfermedad coronaria, que podría ser, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, si tenemos un esófago, una lesión esofágica de esta naturaleza, ¿creen que no puede producir dolor torácico?
Claro que sí, ¿no? Puede producir. Entonces, miren ustedes qué interesante, porque a través de la endoscopía nosotros podemos detectar todos los problemas que hay en el esófago. Miren ustedes, la endoscopía pues nos va a servir de un diagnóstico muy importante y nos va a servir para tomar biopsia, mirar a la anatomía patológica, determinar si la mucosa del esófago ha cambiado de anatomía, si se está produciendo un Barrett, si se está produciendo un adenocarcinoma, etc. ¿No es así? Este examen es muy importante en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y las complicaciones, como ustedes están viendo, además de la estenosis, está la hemorragia, ¿no? Porque miren ustedes, si hay esta esofagitis tan intensa, pues puede llegar a sangrar y puede llegar a ocluir incluso el esófago, ¿no es así? Ahora bien, ¿cuáles son las bases fisiopatológicas del tratamiento? Evitar el reflujo, ¿no es cierto? Disminuir el reflujo. Para eso nosotros tenemos que hacer que los pacientes no coman en exceso. En sus diferentes comidas vayan comiendo de a poco y además que coman, pues no dejen el estómago mucho tiempo vacío. El paciente tiene que comer algo a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche. Tiene que comer en cantidades pequeñas, ¿no es así? Para evitar el reflujo. No tiene que irse a la cama después de comer, ¿ok? Tiene que hacer dieta, no puede tomar alcohol, comer frituras, comer picantes, comer comidas que aumenten el ácido clorhídrico, ¿no es así? De Coca-Cola, cafeína y todo eso, ustedes saben que va a aumentar el ácido clorhídrico. Y podemos dar además algún medicamento que ayude en el vaciamiento más acelerado del estómago. Se llaman medicamentos procinéticos que ayudan en el vaciamiento del estómago. ¿Ya? Entonces, en la elección del tratamiento tenemos que ver algunos indicadores clínicos, como ustedes están viendo, y algunas alternativas terapéuticas, como ustedes están viendo. ¿Ok? Y el tratamiento que a continuación les planteo. Las medidas generales que ya les he venido diciendo, ¿no? Antiácidos, claro que sí. Beta bloqueantes o bloqueantes H2 como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol y todas estas familias, ¿no? Sucralfato, es muy importante el sucralfato. Podemos dar estos medicamentos que ayudan en el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, estos son los medicamentos que deberíamos utilizar en un reflujo gastroesofágico. Y por supuesto las medidas generales, ¿no? Por ejemplo, en la cama, mire, el paciente, si es posible, en la cabecera tiene que poner 2 ladrillos, dormir con 2 almohadas, pues prácticamente alcanzar el semi-Fowler, el reposo. La dieta es muy importante, comidas de poco volumen, miren lo que hay que evitar y también hay que evitar el estreñimiento, ¿no es así? A ese paciente hay que tenerlo con el hábito intestinal pues normal. Bueno, y los diferentes fármacos que les he mostrado que podríamos utilizar en una enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Este es el primer tema que nos toca de la parte digestiva. Espero esta semana ya darles sus notas de cargo circular.
El